Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Amén. Hace varias semanas pues comenzamos una serie de enseñanzas acerca de disciplinas espirituales y hablábamos, una de ellas es la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios y cuán importante tiene que ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a empezar otro tema que tiene que ver con las finanzas, con el tema de dar al Señor. Esta parte es muy importante y es tan sensible porque se ha abusado en muchos lugares sobre este tema y por eso vamos a tratar de darlo con el cuidado necesario, con el cuidado respectivo. Y lo que le pido es que tenga un corazón abierto para que usted también escudriñe lo que aparece en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Quiero que entienda también, en nuestro caso, pues como pastores de esta congregación, y específicamente cuando toco este tema de las finanzas, lo hago ver. En este momento, pues como pastores no recibimos ningún salario de la congregación. Esto lo digo simplemente para que usted entienda también que nuestro compromiso únicamente es con la palabra de Dios, nada más. Y por eso vamos a enseñar conforme a la palabra de Dios cómo un creyente tiene que dar a Dios. Y eso es lo que vamos a empezar. Así que para comenzar, yo quiero que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Le voy a pedir que lo busque en su Biblia mientras podemos proyectarlo. 2 de Corintios 9, versículo 6. Dice así la Escritura: pero esto digo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente, y el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Estoy leyéndolo de la Biblia textual. Entonces, este pasaje nos enseña en principio que dice la Escritura que el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. El que siembra escasamente va a cosechar escasamente. Y que cada quien dé como propuso en su corazón. A ver si puedo proyectar. Ahí está. Entonces, existe un principio de bendición cuando nosotros damos. Cuando uno da al Señor, existe ese principio de que Dios sin duda a uno lo bendice. Ahora, de esto mucha gente se ha tomado hoy en día para enseñar a la gente a dar por interés, y eso está equivocado. Cuando dice venga, siembre, pacte para que Dios le multiplique, es como que estuviéramos usando a Dios como un banco y nos acercamos a Él a dar nuestras ofrendas simplemente para recibir multiplicado lo que nosotros damos, y es un error garrafal, porque se vuelve nuestra relación con Dios una relación transaccional, no una relación de darle nuestro primer lugar a Él, sino que se vuelve una relación por interés. Yo quiero que se ponga en este caso. Supóngase que usted es una persona ya adulta y que su hijo viene a usted y le dice: padre, yo te voy a dar 1000 lempiras porque quiero honrarte, pero quiero que tú me devuelvas después multiplicado eso y me des 100,000 lempiras. ¿Cómo se sentiría usted como padre? Se sentiría como que realmente hay algo que no está bien, ¿verdad? ¿Es amor eso? No, es una transacción. Es simplemente se vuelve un interés. Te voy a dar para que vos me des. Pero qué diferente es que el hijo quiera honrar al padre y le dice: padre, yo quiero darte esto simplemente porque te amo. Se vuelve una relación ya realmente porque yo lo amo, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo por mí. ¿Sabe? Uno no entiende cuando uno es hijo cómo sus padres han cuidado tanto de uno hasta que uno es padre. Hasta que uno es padre y se da cuenta que hay que desvelarse desde que nace a cada 3 horas. Hay que darle pecho, las mujeres, los dolores de parto, que las gripes, que las calenturas, que las fiebres, que los alimentos, que el pago de la escuela, del colegio.
Hasta que uno llega a ser padre, se da cuenta de lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Ellos ya lo hicieron todo. Entonces, y Dios nos llama a nosotros a honrarlos a ellos. Entonces aquí dice, y este sí es un principio. Un principio es cuando nosotros damos sin duda a Dios. No se queda con nada. Él nos devuelve, pero eso no tiene que ser nuestra motivación para dar, sino que nuestra motivación dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hoy vamos a ver la primera parte solamente y vamos a tocar más específicamente el tema del diezmo. ¿El diezmo es una obligación o por qué da el diezmo una persona? ¿Cómo compagina el diezmo como una obligación con este pasaje? Donde dice, no hay que darlo por obligación. Cuando usted hay personas que hasta se lo deducen de planilla. O hay personas que lo obligan y si usted no está diezmando, no tiene ningún privilegio. Si usted no está diezmando, usted no puede servir a Dios. Si usted no está diezmando, no puede seguir aprendiendo de la palabra. ¿Cómo compagina eso con el principio en el Nuevo Testamento que dice que cada quien dé como propuso en su corazón? Simplemente no compagina. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, como les digo, esto nos va a llevar un par de semanas. Creo que ya anunciaron que el 26 de noviembre por las elecciones no vamos a poder tener el culto, pero el siguiente semana sí vamos a poder. Así que, bien, quiero que empecemos entonces a entender qué eran las obligaciones de dar que estaban incluidas en la ley. Y para eso vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Y es que en la ley no solamente estaba el diezmo, sino que había una porción más importante aún para los mismos israelitas que el diezmo. Y era, la primera parte era la primicia. Y esto era apartar de lo primero del fruto de la tierra una porción. Y esa porción pues es conocida como la primicia. Deuteronomio 18:4 dice así: las primicias de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Si usted lee los versículos anteriores, aquí está hablando del sacerdocio, está hablando de los sacerdotes. Ellos recibían las primicias. Entonces habla del grano, del aceite, del vino, también de la lana. Y cuando habla de la lana no habla de dinero. La lana de las ovejas, dice que alguien podría interpretarlo con nuestro lenguaje actual y está hablando de otra cosa. Entonces, porque dice, le ha escogido Jehová tu Dios entre todas tus tribus. Había una tribu y era la tribu de Leví. De todas las tribus de Israel, a todas se les dio heredad, a todas se les dio tierra para que cultivaran y en base a ese cultivo o para que criaran ganado y en base a eso ellos pudieran subsistir. Pero había una tribu que fue llamada por Dios, que eran los levitas, que ellos eran dedicados al servicio a Dios, al sacerdocio. Y en el servicio a Dios eran los llamados a guiar al pueblo para que ellos pudieran conocer a Dios. Entonces, los levitas, había una familia especial que era la familia sacerdotal, que eran los descendientes de Aarón. Para ellos eran las primicias. Ahora, ¿cuánto era la primicia? Pues eso no se define ahí, no dice. Pero los judíos, o los rabinos, mejor dicho, definieron la primicia de la siguiente manera. Si una persona es tacaña, iba a dar un 1.5% de la primer cosecha, si era tacaña. Si era mediocre, dicen, daba el 2%. Pero si era una persona generosa, daba el 2.5% de la primer cosecha. Esto era cada año. Cada año tenían que hacer eso. Y eso era para los sacerdotes. Entonces, aquí ellos recibían. Vea que los sacerdotes no recibían dinero. Recibían lo necesario para ellos vivir. Recibían alimento. Y vea que las cosas de las cuales se está hablando aquí no es dinero. Es producto agrícola. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron tierras. Entonces, en lugar de recibir tierras, recibían esto. El principio aquí es,
Los sacerdotes no tienen que distraerse en las cosas del mundo para poder dedicarse al servicio a Dios y para poder guiar al pueblo a Dios. Ese era el principio. Entonces, aquí la primera porción que aparece, que era obligatorio dar, algunos consideraban que alguien podía fallar en los diezmos, pero en esto de la primicia no podía fallar. El fallar en los diezmos traía maldición para la persona, pero el fallar en la primicia era casi condenado a muerte la persona. Entonces de esto casi no se habla hoy en día, pero bien, este era lo primero, así que vaya anotando para que saque su cuenta. 2.5%, si usted es generoso. ¿Cuántos son generosos para con Dios? Bueno, 2.5 entonces, vaya anotando. Siguiente. La siguiente obligación está en Números 18:24 y es un primer diezmo. Y aquí usted se da cuenta que no era un diezmo solamente, eran varios diezmos los que exigía la ley. El primer diezmo es un diezmo levítico. Números 18:24 dice así: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, como ellos no poseían heredad, los diezmos de los hijos de Israel les pertenecían a los levitas. Entonces, este era un primer diezmo. Entonces ya va sumando en su cuenta 2.5 más este otro 10%, ya lleva 12.5. Vamos a ver si es más alto que el impuesto que pagamos al gobierno o no. Segundo diezmo, diezmo de celebración. Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22. Este es un segundo diezmo. Dice así la Escritura: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Este segundo diezmo, si usted se diferencia del anterior, porque el anterior se daba a los levitas. Este es para consumo de uno mismo. Y si usted lo lee más adelante, este diezmo se da en el año 1, en el año 2, en el año 4 y en el año 5. Los judíos tenían un ciclo de 7 años. ¿Cómo se llamaba, Eber? ¿Dónde está Eber? Se perdió. Shemitah, así como la semita. Entonces, ese ciclo de 7 años, ellos tenían ese ciclo, y en el año 1, en el año 2, en el año 4 y en el año 5 tenían este diezmo. Este diezmo era muy especial. Este diezmo era para ir a comerlo a Jerusalén. Era para ir a comerlo en comunión con Dios. Era un diezmo como de celebración, donde la gente podía ir allá a Jerusalén, tener comunión con Dios y estar agradecido con Dios por todo lo que Dios había dado. ¿Y sabe qué? Si usted lee ahí más adelante se da cuenta que si Jerusalén te queda muy largo, dice la Escritura, puedes guardarlo todo y venderlo. O sea, había dinero en aquel tiempo. Lo vendes y con el dinero vas a Jerusalén y allá compras para que allá comas delante de Dios del fruto de la tierra. ¿Cuál era el propósito de este diezmo? Que aprendas a temer a Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Aprender a depender en Dios, aprender a depender de Dios en todo, e ir a Jerusalén y estar agradecido con Dios. La forma en que aquí se participaba de este diezmo era con gratitud en el corazón. Entonces, este era un diezmo de celebración. Ahora veamos el otro diezmo, y está más adelantito. Versículo 28. Los rabinos le llaman el diezmo de los pobres. Yo aquí le cambié un poco el nombre, un diezmo social. Vimos que el otro ocurría el año 1, el año 2, el año 4 y el año 6. Este ocurre el año 3 y el año 3 y el año 6. El otro ocurre el año 1, 2, 4 y 5. Entonces, Deuteronomio 14:28 dice así:
Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, este diezmo se intercalaba con el anterior que acabamos de ver de celebración, y este ocurría el año 3 y el año 6. Y este no se celebraba en Jerusalén, sino en las ciudades, para que ahí la viuda, el pobre, el huérfano, el extranjero, el levita pudiera tomarlo y comer de él. Entonces, es un diezmo más de compartición para poder atender las necesidades de los demás. Entonces, este diezmo es de esa forma. Estos principios que usted ve acá, estos principios se mantienen vigentes aún en el Nuevo Testamento. Los principios, en el sentido de que la iglesia tiene que velar por las necesidades de los demás. La iglesia tiene que cuidar y proyectarse también con otros. La iglesia tiene que cuidar de las personas que están en eminencia, en este caso, que atienden al pueblo también, para que la persona no esté ocupada en cosas mundanas y se dedique a la palabra de Dios. Todos esos principios siguen vigentes, pero hay un cambio. En este tiempo, el sacerdocio que había era un sacerdocio levítico. Era un sacerdocio que estaba ahí para servir en el templo. Pero, ¿qué ocurre? Cuando viene Jesús, todo eso cambia. Voy a hacer un resumen para que anote aquí, no sé cuánto le salió la cuenta. Sale más o menos así. Es un 22.5% cada año. 22.5% cada año. Eso es lo que la ley obliga, o la ley obligaba. ¿Quiénes aplican la ley hoy? Nadie. ¿Por qué se pide el diezmo un 10% si la ley dice 22.5%? Porque realmente no la estamos aplicando correctamente. Entonces, esa pregunta de ¿por qué hoy existen iglesias que todavía exigen el diezmo? La vamos a contestar el próximo domingo. Porque esa es la pregunta más difícil de responder, porque requiere mucha investigación histórica. Esa la vamos a contestar el próximo domingo. Pero si usted saca la cuenta acá, es 22.5% cada año. El séptimo año había algo muy especial. El séptimo año Dios mandaba que nadie trabajara la tierra. Nadie tenía que trabajar la tierra. Entonces, sino que la gente tenía que vivir por fe. ¿Por fe en quién? En Dios. Entonces, tenían que dejar descansar la tierra. Entonces, y el dejar descansar la tierra, en ese año, los frutos que había en la tierra, adivinen para quién eran. Eran para todos. No solamente para el propietario de la tierra, sino que eran para todos. Y en ese séptimo año no habían diezmos. No habían tampoco primicias. ¿Por qué? Porque todo quien lo daba era Dios. Entonces, había un principio de vivir por fe. Esta también es una de las razones porque Israel nunca dejó descansar la tierra. Es una de las razones por las cuales Israel fue preso y fue llevado cautivo a Babilonia. Eso lo vamos a ver próximamente cuando terminemos de ver un poco el tema de Apocalipsis. Pero el séptimo año había que dejar descansar la tierra. Y había que dejar descansar y depender completamente de Dios, de lo que Dios producía para nosotros poder vivir. Bien, entonces todo esto queda abolido con la ley. ¿Por qué? Porque ya el templo, ya el sacerdocio en el templo no es necesario. Porque Cristo Jesús vino y pagó en la cruz una vez y para siempre los pecados nuestros. Así que toda deuda fue cancelada y ya no es necesario ese sacerdocio levítico que vivía precisamente de esta forma, de los diezmos y de las primicias. Y quiero que vayamos ahora al libro de Gálatas, capítulo 3. Cuando usted lee Malaquías 3:10, que dice, malditos sois con maldición, porque todos ustedes, la nación entera, me ha robado. Ese es el tiempo de la ley. Y la ley efectivamente establecía eso. Si usted no cumplía las obligaciones de la ley, había maldición sobre su vida. Y cuando Jesús está acá, Jesús todavía, Él está bajo la ley. Porque Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla.
Pero cuando Él muere en la cruz, hay un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es con su sangre. Entonces, Él vino y estableció un nuevo pacto con nosotros. Así que la ley desde ese momento ya pierde vigencia. ¿Y qué ocurre entonces? Hay un nuevo pacto. Pero ocurría lo siguiente. Personas que vivían bajo la ley, como los fariseos, querían que los creyentes nuevos fueran también así viviendo bajo la ley. Por ejemplo, la circuncisión. Decían algunos, no, estos que son gentiles, los que no eran israelitas, hay que circuncidarlos y tienen que guardar la ley, porque si no, no son salvos. Veamos qué pasó. Gálatas 3:10 dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si usted dice, yo voy a guardar la ley, voy a guardar el sábado, voy a guardar y voy a circuncidarme, además de que está loco. Entonces, dice aquí la Escritura que estamos bajo maldición. Si usted quiere guardar la ley, ¿por qué? Porque es imposible guardar la ley. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si usted falla en una cosa de la ley, es culpable de todas. Y eso para nosotros es imposible. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por las obras, vivimos por la fe. Y nosotros hemos nacido de nuevo. Y dice que Cristo Jesús mora en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo y nos ha hecho nuevas criaturas. Y nos ha preparado para buenas obras. Pero no hacemos obras para ser salvos, sino que hacemos obras porque somos salvos, porque hemos nacido de nuevo. Si el Espíritu de Dios mora en usted, usted ha nacido de nuevo. Y para lo que era lo imposible para la ley, es posible en Cristo Jesús. Bien, entonces, guardar la ley es imposible. Pero alguien puede decir, pero los diezmos hay que pagarlos, es obligatorio. Bien, hubo una discusión con los discípulos precisamente de este tema, y que gracias a Dios ocurrió. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, para que usted vea. Y aquí no solamente vamos a cubrir el tema de guardar, de dar los diezmos, sino el tema de la circuncisión, el tema de guardar el día sábado, y para que usted salgamos de todas estas dudas. Lo importante es que aprendamos a vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vea cómo empieza esta discusión. Los hombres ya miré que se pusieron nerviosos. Trajimos la Gillette, ¿verdad, Marcial? Al final todos van a hacer una fila ya, por favor. ¿Cuántos no han sido circuncidados? Levanten la mano sin temor. Bueno, pero yo creo que se te olvidó la anestesia, ¿verdad, Marcial? Sí, ni modo. O sea, no había. Ah, es cierto, es que en la ley no había anestesia. Bien, ve esta discusión. Los que se habían convertido, entre ellos fariseos, ellos guardaban la ley. Y entonces venían, y los gentiles, o sea, nosotros, veníamos y nos convertíamos a Dios. Ellos decían, no, ellos tienen que guardar la ley, hay que circuncidarlos. Entonces, para que ellos sean salvos, hay que circuncidarlos. Así empieza esta discusión. Entonces, Pablo y Bernabé deciden que ellos vayan a Jerusalén para allá tratar el tema con los apóstoles, con los discípulos del Señor, para que ellos vayan allá y discutan el tema, a ver si es necesario circuncidarlos. ¿Qué ocurre allá? Cuando llegan allá, aparecen unos fariseos, y los fariseos ya no solamente extienden el tema a la circuncisión, sino a guardar toda la ley. Veamos, versículo 5.
Pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles o circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ya no solamente era la circuncisión, sino guardar la ley. ¿Qué incluía la ley? Incluía el diezmo, incluía guardar el sábado, incluía la circuncisión y 600 y tantas reglas que tenía la ley. Todo eso incluía. Entonces, ya se imaginan los hombres cómo se pusieron de nerviosos ahí. ¿Qué va a pasar después de ese concilio? Este es el primer concilio de la iglesia que ocurre y gracias a Dios está registrado en la palabra de Dios. Bien. Entonces, comienza la discusión y dicen: es necesario que guarden toda la ley. Es necesario que ellos la cuiden, que los circuncidemos y guarden toda la ley. Entonces Pedro se pone de pie y ordena que todo el mundo calle. Y Pedro dice lo siguiente, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Yo quiero que vea lo que dice Pedro. Pedro había ido a donde un romano, a donde Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos. Él había ido ahí. Cuando va a la casa de Cornelio, él empieza a hablar del Señor Jesucristo. Y cuando le está hablando del Señor Jesucristo, Cornelio cree en su corazón. Y ocurrió un milagro. Cornelio empieza a hablar en nuevas lenguas. No lenguas como las que muchas veces decimos, lara, lara, lero, lero, candelero y Rambo saca la bazuca. No. Lenguas que la persona no era capaz de hablar, pero que era entendible en el lenguaje. Así fue el día de Pentecostés. Les escucharon hablar en idiomas de todas las naciones. No cualquier cosa. Lenguas dadas por Dios para poder que otras naciones les entendieran. Así fue ese don de lenguas. Entonces Pedro fue a predicarle a Cornelio y Cornelio recibe el Espíritu Santo, y cuando recibe el Espíritu Santo comienza a hablar en nuevas lenguas. Entonces Pedro entendió que el Espíritu Santo estaba en él. Por eso fue esa señal ahí importante, que se manifestara sobre los que no eran israelitas, sobre los que no eran judíos, para que Pedro pudiera ver que ellos eran salvos. Entonces aquí Pedro les dice: ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Por qué quieren poner esta carga tan pesada que ni nuestros padres han podido tener? ¿Por qué quieren hacerles cumplir la ley que nosotros no hemos podido cumplir en todos estos años? Entonces, para que vea cómo empieza la discusión y Pedro cómo se pone de pie. Y entonces dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Antes de continuar, yo quiero que entienda algo. Con mi familia damos el diezmo, y aún más que el diezmo a veces. Entonces, para que entienda lo que vamos a enseñar hoy, lo que yo quiero que entienda es lo que usted tiene que hacer y la manera correcta de hacerlo. No por una obligación, no porque voy a recibir algo al cambio, sino por algo aún más importante todavía. Bien, entonces Pedro comienza la discusión y luego Jacobo, que es Santiago, que era el que estaba como líder de la iglesia en Jerusalén, dice lo siguiente, versículo 24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Las dos cosas, circuncidarles y guardar la ley. Entonces eso perturba el alma. Eso es una gran carga muchas veces. Y hemos visto cómo cuando a la gente a veces ni siquiera puede tener para su propio alimento, se le exige el diezmo. Hemos sido llamados a libertad, a la libertad en Cristo Jesús. Y yo quiero que entienda que damos porque damos de corazón, y no importa la cantidad con tal la de corazón. Cuando me refiero a la cantidad, no es que dé $1.000.000 o 2 lempiras. Aquella viuda pobre dio todo lo que tenía y dio mucho más
que aquellos ricos que dieron de los que les sobraba. Dios lo que mira es la actitud de su corazón al momento de dar. Entonces, por cuanto hemos oído que algunos, dice, han estado perturbando vuestras almas, mandando que sean circuncidados y guarden la ley. Si me ayudan con el aire, no sé cuántos están sudando, pero yo sí. Me tienen nervioso. Verso 28. Porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo, a Dios. No es una decisión humana, es de Dios. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Qué son las cosas que le mandaron? Esas tres. ¿Incluía circuncisión? Gracias a Dios, no. ¿Incluía guardar el sábado? No. ¿Incluía la obligación de los diezmos? Tampoco. Pero como vamos a ver la próxima semana, sí incluía algunas cosas muy importantes. Primero, dice la Escritura que los que viven para el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, y que son merecedores de doble honor. Y también menciona que no nos olvidemos de los pobres. Si hay cosas que también se dijeron ahí y están en otras partes escritas también. Pero como obligación, como algo mandato, como algo que usted tiene que, si usted no lo hace, está en pecado. Y sabe que esa institución, y me estoy adelantando un poco, de obligar a dar el diezmo, surgió en la Iglesia Católica. Iglesia que hoy ha reconocido de alguna manera el error y ya no lo exige, pero se quedó en la Iglesia Evangélica. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, porque hay que irse a la historia para poder entenderlo. Entonces, pero pastor, si aquí no exige el diezmo, si aquí no aparece eso, ¿por qué usted lo da? Porque hay un principio más elevado todavía por el cual damos nosotros. Y ya no solamente es nuestro diezmo, sino que es toda nuestra vida. Y para esto nos vamos a ir a un momento, a un episodio que está antes de la ley. La ley era el sacerdocio levítico, un sacerdocio temporal, que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, termina. Ahí desaparece ese sacerdocio, ya no es necesario. Pero a nosotros se nos llama real sacerdocio. A nosotros se nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y es que un nuevo sacerdote, o un sumo sacerdote, mejor dicho, fue elevado. Un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Entonces, y ese episodio aparece precisamente en Génesis capítulo 14. Y vamos a ir a estudiarlo porque este es el ejemplo importante. El ejemplo de Abraham. Génesis 14. ¿Había ley cuando estaba Abraham? No, no había ley. Y antes de leer este pasaje, le voy a narrar la historia. Resulta que Lot vivía en Sodoma o en Gomorra. Bueno, en Sodoma creo que era. Y un rey hizo la guerra contra varios reyes. Y este rey venció. Fue un rey que venció nada más y nada menos que entre todas las naciones a las cuales venció, a la raza de los gigantes. Para que se dé cuenta la fuerza de este rey, de este reino. Venció a la raza de los gigantes, ese rey. Conquistó Sodoma y Gomorra y saqueó todas las riquezas de ahí. Se llevó a gente de ahí y entre ellos iba Lot, que era sobrino de Abraham. Cuando Abraham se da cuenta de eso, Abraham dice, voy a ir a rescatar a Lot. Yo quiero que vea contra quién se iba a enfrentar Abraham. Un rey que le había hecho la guerra a varios reyes. Un rey que había vencido a la raza de los gigantes. Abraham no era de guerra. Agarró a sus siervos, 300, como la película 300. Agarró a 300 y fue y rescató a Lot. Venció a aquel rey. Una batalla que podría ser imposible. Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria a Abraham en una batalla que
era muy improbable que él pudiera ganar. Y luego, cuando él viene de allá, ocurre este evento, donde aparece Melquisedec. Y vamos a leer lo que dice. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Yo quiero que vaya viendo. ¿Qué sacó? Pan y vino, como Marcelino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, viene Melquisedec y saca pan y vino. Y luego bendice a Abraham. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vea acá. Primero, Abraham obtuvo una victoria que era muy difícil que él pudiera tener, la obtuvo. Dios se la dio. Segundo, aparece Melquisedec, le da pan y vino. Tercero, Melquisedec bendice a Abraham. ¿Y qué es lo que ocasiona esto? ¿Abraham se siente obligado a dar el diezmo? ¿Por qué da a Abraham el diezmo? Por agradecimiento. Por agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios le dio la victoria. Segundo, aparece Melquisedec y usted dirá, ¿y quién es Melquisedec? Eso es lo importante de la historia. ¿Quién es Melquisedec? Algunos dicen que era Set, otros dicen que era aquí, y no importa quién haya sido. Lo importante es a quién representa en este pasaje. Entonces, Abraham decide darle a Melquisedec los diezmos de todo. Esta es una diferencia muy importante. En la ley, el diezmo era solo de productos agrícolas, no era dinero. Era de productos de la tierra, del ganado, no era dinero. ¿Había dinero? Sí, porque usted podía vender el diezmo e ir a comprar a Jerusalén con ese dinero para que usted comiera. O sea que había gente que hacía oficio, pero quienes tenían que dar el diezmo eran los productores de la tierra, no era todo el mundo. Pero aquí Abraham sí da el diezmo de todo. ¿Por qué? Por agradecimiento. Ahora, ¿y quién era Melquisedec? Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, eso significa Melquisedec, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces, Melquisedec es alguien que ahí aparece y que tiene un nombre muy importante: rey de justicia, rey de paz. Sigamos leyendo, verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Bien, ¿a quién representa Melquisedec? La profecía decía que Dios iba a levantar un sacerdote nuevo, un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. ¿Qué es el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec? Es un sacerdocio eterno. No tiene ni principio ni fin, no tiene genealogía. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio eterno. Es un sacerdocio que en este caso está representando al Señor Jesucristo. A Él está representando. Y vean cuán grande es este, dice la Escritura, que aún Abraham dio los diezmos de todo. Ahora, yo quiero que vea lo primero. Abraham recibió una victoria que para él era muy improbable obtener. Jesús libró una batalla que para nosotros era imposible. Él venció al pecado, venció a todo principado y potestad en la cruz y nos dio esa victoria a nosotros. Y nosotros podemos decir: oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Él nos ha dado esa victoria, una victoria sobre todos nuestros enemigos, una victoria por la cual nosotros podemos decir
que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así como Abraham recibió una victoria improbable, nosotros hemos recibido una victoria imposible. Segundo, Melquisedec recibe a Abraham con pan y vino. Muy interesante eso, pan y vino. ¿En qué momento el Señor Jesucristo nos dio pan y vino? Cuando Él dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice: este es el cuerpo cuando partió el pan, y esta es mi sangre cuando dio el vino, que por ustedes es dada. Nos dio un pacto nuevo, un pacto que invalida el anterior, porque este es mucho mejor. Entonces Él nos da la victoria. Él se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener libertad y victoria. Y Él salió a nuestro encuentro, así como salió Melquisedec al encuentro de Abraham. Y entonces también viene Abraham y dice que Melquisedec lo bendijo. Y la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y vea, Abraham, ¿por qué dio el diezmo? Porque estaba agradecido. Un principio más grande para dar a Dios es agradecimiento simplemente. No por lo que voy a recibir, sino por lo que ya he recibido. Yo ya recibí vida eterna, ya recibí salvación, ya recibí una familia, salud, ya recibí todo lo que tengo. Y si aún algo de lo que tengo me quitara, Job decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, un principio más importante para dar es un corazón agradecido. ¿Cómo da usted? Y ojo, ya cuando viene el Nuevo Testamento y vemos a la viuda, no se trata de un porcentaje, se trata de la actitud de su corazón. La viuda daba todo el sustento que tenía. No sé si eso representaba el diezmo o no, no era lo importante era la actitud de su corazón al momento de dar. Los otros daban de lo que les sobraba. ¿Qué le está dando usted a Dios? ¿Sabe qué le dio Dios a usted? Él se dio a sí mismo por usted. Termino con este pasaje. 2 Corintios 9:7, un pasaje con el cual inicié. Dice así: cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabe? En cierta ocasión había ocurrido un pecado grande en Israel. David había censado al pueblo, con lo cual manifestaba de alguna manera su desconfianza en Dios, para confiar en sus fuerzas, para confiar en su ejército. Entonces, él censa al pueblo. Dios se enoja. Entonces viene el ángel de Jehová y empieza a traer mortandad sobre el pueblo de Israel. Entonces David se arrepiente y Dios le dice que para poder detener toda esa mortandad hay que erigir un altar y ofrecer ahí un sacrificio. Viene Abraham y escoge un lugar, y el dueño de la tierra de ese lugar le dice a David, viene David y escoge una tierra y le dice a David, el dueño de la tierra: yo doy la tierra y doy los animales para el sacrificio, y así usted va a quedar complacido. ¿Sabe qué hizo David? David dijo: no, sino que por precio te lo compraré, porque no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste nada. Es la actitud del corazón. ¿Cómo estamos dándole a Dios? ¿De qué manera estamos dándole?
queda una pregunta por responder. ¿Por qué fue instituido entonces el diezmo como obligación en la iglesia? ¿Y por qué algunos todavía lo exigen si está todo esto así? Creo que muchas de las cosas son por costumbre. Muchas cosas se han heredado de generación a generación. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a volvernos a la palabra. Y tenemos que ser personas fieles a lo que la palabra de Dios enseña. Para mí, como les digo, sería fácil decir, no, miren, es obligatorio dar el diezmo y el que está aquí y no da el diezmo está excomulgado de aquí de la congregación. Pero no es así. Porque la relación con Dios es personal. Es lo que usted ha dispuesto en su corazón. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos.